una redonda donde vamos a conectar el tema de ecología y aspectos prácticos tanto en nuestro día a día como en la educación. Y nos van a acompañar diferentes ponentes y diferentes hermanos y laicos en esta mesa redonda. Por lo tanto, apuntad ya este tercer encuentro de sábado 29 de mayo. Somos una gran familia esta tarde. Casi, yo creo que hemos recuperado a los más de 80 participantes. Nous avons rassemblé le plus de 80. Pardon, ordo de grafes se aftoto. Son de más de uno. Igual nos acercamos ya al centenar en este encuentro de maristas de Champañá, que formamos parte sea de una realidad de obra social, de escuela, de comunidad mixta, de comunidad de hermanos, de grupo de jóvenes, de fraternidades del movimiento Champañá, de equipos maristas locales, de agentes de la pastoral, todos familia marista de Champañá. Por lo tanto, esta tarde nos unimos todos en un solo corazón marista para vivir este taller en torno a la ecología, y Juan Carlos nos va a acercar a esta ecología de los pueblos indígenas de los cuales podemos aprender tanto también. Os invito en este momento inicial a hacer un momento de pausa, de ponernos en manos también de María, la Buena Madre. Venimos seguramente de un día y una semana con bastante quizá actividad laboral, familiar. Hacemos un momento de pausa, serenidad para entrar en esta experiencia de taller. Ponemos en manos de María aquello que vamos a ver, aquello que vamos a escuchar, aquello que va a sonar en nuestro corazón. Pedimos que María abra nuestra mirada y antes de dar paso a Pep, inspirarnos en esta frase del Padre Clement, que esta tarde nos invita y nos dice: ante el calentamiento global me siento importante, pero como dijo el sabio, vivir no es esperar el final de la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia. Gracias a todos por esta tarde que vamos a compartir, que vamos a vivir juntos. Y como decía, que María acompañe esta experiencia de camino. Pep. Bueno, simplemente ya has dado la introducción y creo que nos situamos en este tema de la conversión ecológica, como esta llamada que Papa Francisco nos ha hecho con fuerza y que en medio de la pandemia sentimos pues con mucha fuerza. Estando en México, pues allí pude conocer a Juan Carlos y su testimonio me pareció como muy impactante, muy potente también, por todo lo que acumula de experiencia y también, como decíamos, ¿no?, su contacto con los pueblos indígenas, pueblos originarios, que prefiere que se le llamen,
y también por un programa educativo y un programa de vida sobre, a veces reflexionamos mucho sobre la ecología, quizás llevamos a la práctica alguna acción, pero ellos llevan un programa que se llama Educar para el Buen Vivir, que llega a las escuelas y también afecta a la vida de cada día, de hermanos, de alumnos, de familias. Entonces, por eso dijimos, tuvimos la aproximación bíblica a la ecología, ahora tenemos una parte mucho más práctica. Entonces, Juan Carlos y Alaide, muchísimas gracias por estar con nosotros, por vuestra generosidad, porque os lo habéis preparado mucho. Ya hace un mes que nos hicieron llegar todo lo que iban a compartir con nosotros. Y simplemente aquí, bienvenidos, ni que sea virtualmente, a la provincia. Una provincia que es compleja, que es muy rica, con muchos países, muchas sensibilidades. En esta vieja Europa, que intenta también renacer y saberse adaptar a los nuevos tiempos y aportar y construir sobre los valores que siempre han caracterizado a Europa. Pues con muchísimo gusto os escuchamos. La idea sería que después de vuestra presentación tuviésemos un momento de intercambio por grupos, pero también vamos a ver sobre el tiempo, porque tampoco queremos alargarnos demasiado pensando que en Grecia es una hora más tarde. Entonces ya cenan tarde como aquí en Barcelona, en España, entonces no hay problema, pero mejor vamos a llevar un ritmo más saludable. Pues con mucho gusto tenéis la palabra. Muchas gracias. Nada más para probar, ¿se escucha bien? Muy bien. ¿Y al aire? ¿Ya estás? Aide, ¿Sí me escuchan? Perfecto. Ok, muy bien. Pues muy buenas tardes. Como han comentado, mi nombre es Juan Carlos Robles Gil Torres, hermano marista desde hace 30 años. He tenido la oportunidad de caminar con los diferentes pueblos originarios de México en mi servicio educativo como hermano marista y conocer experiencias también en otros países como Brasil, Perú, Ecuador. Hola, mi nombre es Alaide Hernández Mares. Soy exalumna marista, ingeniera ambiental, exvoluntaria por un año del proyecto Jóvenes por el Servicio. Actual coordinadora del proyecto de educación marista para el buen vivir. Alaide, una cosa simple y con confianza, pero por el tema de la traducción, el esfuerzo de hablar un poco más lento, ¿de acuerdo? Ténganlo presente. Okay. Muchas gracias. Muy bien. Compartimos con los traductores el guión de lo que vamos a ir diciendo. Trataremos de ir despacio, pero para ir con el mismo ritmo que los traductores. El Secretariado de Laicos de la provincia del Hermitage nos ha pedido que podamos tomar la experiencia que tenemos y compartirla con ustedes, pues desde esa experiencia, como decían, es que la provincia de México Central hemos desarrollado procesos que también tienen que ver con las propuestas del Papa Francisco nos hizo desde la Laudato Si. El itinerario de viaje para este taller ya ha iniciado a partir del último mensaje que Francisco nos compartió en una conferencia de TED Talks, que espero que todas y todos hayan podido escuchar o leer o ambas cosas. En este mensaje que recomendamos, Francisco nos indica que vivimos un momento histórico marcado por difíciles desafíos, entre los cuales está la crisis socioambiental, que es la que más preocupa.
En nuestro diálogo con ustedes, comenzaremos con algunos elementos que recuperaremos de lo que significa el buen vivir. En los pueblos originarios americanos y cómo estos elementos pueden orientarnos para concretar una respuesta al desafío planteado por la encíclica Laudato Si. En la presentación ilustraremos la mayoría de las diapositivas con imágenes de tejidos de diferentes pueblos indígenas. Además de servir como muestra de su riqueza cultural y diversidad, también lo hacemos para vincularnos con su visión de que toda la realidad está entretejida y cada pueblo aporta una perspectiva diversa respecto a ella, en su propia cosmovisión. El buen vivir, más allá de un concepto, es una experiencia. Es como el término shalom de hebreo o salam en árabe, que significa bienestar, prosperidad, paz, pero más profundamente es el retorno a un equilibrio, a la justicia, a la igualdad integral. Por ahí dejo un vínculo que cuando compartamos la presentación lo podrán revisar, con un artículo muy interesante al respecto de estos conceptos. El buen vivir, aunque concretamente es un concepto académico, academicista, que se ha popularizado desde hace algunas décadas, es toda una utopía. Que C'est une utopie qui, comme d'autres, s'est forgée comme une réaction et une alternative au concept moderne de développement, progrès, bien-être, et a généré des processus à partir d'une manière différente d'assumer les droits collectifs et une mentalité de rationalité. Εκφράσεις που συνδέονται με την ευημερία εμφανίζονται με διαφορετικές μορφές στους αυτόχθονες αμερικανικούς λαούς. Macausay, el pueblo quichua de Perú y Ecuador, que significa vivir en complemento. El Sumac Comaña de los Aymaras de Perú, Bolivia y Chile, que significa vivir plenamente en un orden material, espiritual, relacional. El ñan de Reco, guaraní de Brasil, Bolivia, Paraguay, que implica el buen modo de ser, implica libertad, felicidad, el festejo en comunidad, la reciprocidad, el convidar a otros. El Balú-Wala de los pueblos Cuna de Panamá, que es la relación armoniosa y de respeto. En el caso de lo que yo he vivido, el Cuxlejal Tlumaltic del pueblo Celtal, Chiapas, en México, que es el convivir del pueblo y donde ese convivir implica también a la naturaleza. El Legilaltic del pueblo Tojolabal, donde estuve trabajando 7 años, en Chiapas, México, que representa el bienestar y bien ser de todos y para todos. Como decíamos antes, el origen traducido de la expresión surgió en el ámbito académico y por ello es importante cuidar y no ubicar el buen vivir desde la racionalidad instrumental y pretenderla convertir en una ideología. Más bien es acercarnos a esta desde una postura abierta, a otras miradas, al cambio, inclusive a la conversión, como propone Francisco en el mensaje que escuchamos y que resalta en la Laudato Si, para transformar nuestro ethos y nuestros hábitos. Esto es a lo que nos invita el Papa Francisco en las primeras líneas de la encíclica. Transformar la forma en que actuamos y para ello debemos transformar la forma en que percibimos la realidad. El ethos se estaría refiriendo a las formas de comportamiento de las personas o comunidades y el habitus a la forma como esas comunidades perciben el mundo
y cómo habitan y actúan en él. Desde los pueblos originarios, no solo americanos, sino de todo el planeta, esto es algo con lo que pueden ayudarnos. Como dice la Laudato Si, en este universo conformados por sistemas abiertos que entran en comunicación unos con otros, podemos descubrir innumerables formas de relación y de participación. Esta es la mirada que prácticamente todos los pueblos originarios que han vivido a lo largo y ancho del planeta tienen. Una mirada abierta a la relación del hombre y de la naturaleza como sistema. Pero para poder comprender esta mirada deberá cambiar también un poco la nuestra, o por lo menos abrir nuestra empatía para poder dar pasos hacia lo que la Laudato Si nos convoca en estas primeras líneas. Toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo supone cambios profundos en los estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen las sociedades. Es así que la propuesta de Laudato Si se muestra estrechamente vinculada con la del buen vivir de los pueblos originarios. Sí. Antes de continuar, quisiera preguntarles, a partir de su experiencia, ¿ustedes conocen o conocemos relaciones o expresiones que nos puedan conectar con lo que nosotros hemos comentado que es el buen vivir de estos pueblos americanos? Sería un momentito breve para plantear si desde nuestra experiencia vital hemos oído expresiones que puedan, al igual que los pueblos americanos, decir en la propia lengua, en las lenguas originarias de los pueblos europeos, algo parecido al buen vivir. ¿Alguien dice yo? Se puede levantar la mano, ¿eh? Si alguien Así. tiene... Aquí, no sé si los pueblos originarios europeos, no sé si vivían esa relación tan estrecha con la naturaleza, ¿no? Si alguien quiere participar, tenéis en vuestra imagen, si no me equivoco, a ver, Noemí, puedes explicarlo tú. En la parte inferior, al lado de interpretación, están reacciones. Y si tocáis reacciones, aparece levantar la mano. Aprovecho para decir que, por lo que yo sé, los pueblos celtas hay digamos, una gran unidad con la naturaleza, algo que los cristianos católicos y los cristianos en general me parece que han conservado, ¿no? No sabría exactamente cómo son las expresiones y las palabras, pero ciertamente hay una gran comunión con el cosmos. Irlanda, Escocia, etcétera, pues es algo muy profundo. No sé si alguien nos puede ayudar a leer lo que dice el chat, porque yo no entiendo, por favor. Pues Compartieron habría que sacar a
No, si ponemos el canal griego... Esto es lo que dice, probablemente en Europa hemos olvidado la prosperidad, nos hemos centrado sobre la prosperidad. Claro, ¿Y el concepto- anterior? Anterior, bueno, ahora sí, es todo. Es el mismo mensaje en griego. ¿Me estás pidiendo, Lai? Muy bien. Gracias. Y Nacho Prado alzó la mano. Muy buenas. Hola, ¿me oís bien? Sí. Sí. Sí, vale. Yo, que me habéis pillado en la calle, estoy aquí en la calle. Lo que más me recuerda, aparte de lo que habéis dicho del shalom y algunas palabras ya de religiones, es un poco lo que en misa muchas veces, cuando transmitimos en el momento de la paz, ese intercambio de la paz, no tanto únicamente para que el otro esté en paz y tranquilo, sino también un poco esa armonía que se quiere comunicar a la persona cuando estás comunicándote. De esta paz hacia el otro, esta armonía, esta calma, pues un poco esta idea. Más que eso, no simplemente que no haya conflictos. Entonces, cuando se pone esta acción, pues quizás es más, si se hace con esta carga, pues quizás sería lo más parecido, porque es verdad que hemos perdido mucho la conexión con la naturaleza. ¿Vale? Esta es mi opinión. Claro. Bueno, muy bien. Muchas gracias a los que participaron tanto en el chat como dando la palabra. Precisamente el sentido de esta charla es reconectarnos con esos posibles orígenes o ese posible significado que podamos recuperar, y porque es decir, no son los pueblos originarios de otros lugares únicamente los que tienen estos valores, son todos los pueblos originarios del mundo, no solo los americanos. Nosotros partimos de nuestra experiencia. Pero bien, entonces continuamos. El concepto que en la Laudato Si se acerca al buen vivir de los pueblos americanos es el de ecología integral. A esta ecología integral se la aborda desde la ecología ambiental, económica y social. Es decir, no es una ecología solo de relación con la naturaleza, sino que implica la vinculación con realidades sociales. La Laudato Si cuestiona el modelo de desarrollo que se desvinculó de esa mirada. Aquí tenemos una cita clave donde plantea que también exige sentarse a pensar y a discutir acerca de las condiciones de vida y de supervivencia de una sociedad con la honestidad para poner en duda modelos de desarrollo, producción y consumo. Développement de production et de consommation. Il n'est pas inutile d'insister sur le fait que tout est connecté. Le temps et l'espace ne sont pas indépendants l'un de l'autre. Les atomes ou les particules subatomiques non plus. Como los distintos componentes del planeta, físicos, químicos, biológicos, están relacionados entre sí, y también las especies vivas conforman una red que nunca terminaremos de reconocer y comprender. Es precisamente esta red, la que nos recuerdan los tejidos que ilustran esta presentación y que es parte de la cosmovisión de los pueblos originarios. Para ellos, nada está separado, todo está en relación, y es así que todo tiene su altzil. En Tojolabal quiere decir su alma, su corazón. El pueblo Tojolabal es donde pude compartir más tiempo y más profundamente esta relación, en Chiapas, México. Y por eso toda la creación para ellos es sujeto, es decir, el nombre que se le da al agua no solo es agua, sino madre agua. El sol es el padre sol, las criaturas de la naturaleza son hermanas, no solo en un sentido romántico franciscano, sino real. Lo que está dibujado en estos huipiles, en estas vestimentas de Chiapas y Quichua de Perú, no son solo figuras estéticas, son relatos completos que resumen la mitología, la cosmovisión, la geografía, la flora, la fauna de una región. Se indica particularmente una relación
la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Eso es lo que dice Laudato Si. Y esto a veces nos impide entender la naturaleza como algo separado de nosotros. Si nos relacionamos de esta manera con la naturaleza, es básicamente lo que dice la Laudato Si, estaríamos incluidos en ella, seríamos parte de ella si tuviéramos esa mirada de vinculación y de relación con la naturaleza. Esta división que decía Juan Carlos de que no lo podemos ver conectado, impide entender que la naturaleza es como nosotros y, como decía la encíclica, somos parte de ellas y estamos interrelacionados. Es básicamente lo que los pueblos indígenas viven y expresan, no solamente con estos dibujos, sino en todos los aspectos de su cultura. Como nos refiere este fragmento de la encíclica, la ecología integral abarca también otros aspectos, no solamente las relaciones con la naturaleza en términos de sujeto-sujeto, sino también las estructuras que hemos creado y que implican una relación de la sociedad con ella, y la estructura más influyente hoy en día es la economía. Por eso es necesaria una ecología económica, capaz de obligar a considerar la realidad de manera más amplia. Bien, hay una investigadora que se llama Eleanor Ostrom, que junto con algunos discípulos académicos, entre ellos Adriana Allen, que generó este esquema, han expresado esto de que hay que reemplazar la visión conservacionista de ecología y economía, en la que se le considera al hombre como el que debe de cuidar la naturaleza como algo ajeno a él y al mundo civilizado, y que no tiene que afectar la potencialidad del desarrollo humano. En la mirada de Ostrom, el desarrollo sostenible solo es posible si se consideran también las decisiones económicas, culturales, estructurales e incluso políticas a corto, mediano y largo plazo, reconociendo el impacto que éstas causan también al entorno local y regional y el necesario balance que debe haber entre ellas. Esto precisamente, este esquema, aunque no lo diga con esas mismas palabras, es lo que dice la Laudato Si. En el esquema vemos que los ámbitos cultural, económico, ecológico y de estructuras físicas tienen una relación directa con la posibilidad de generar desarrollo sostenible. Y esta relación queda determinada por las decisiones, acciones políticas que se tomen, así como que el contexto cuente con la capacidad de carga, es decir, la capacidad de poder asumir las decisiones, las acciones que se tomen. Bueno, hasta aquí el esquema un poco social, sociológico. Regresamos a la Laudato Si. También la Laudato Si plantea algo semejante al decir que hoy el análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos y de la relación de cada persona consigo misma, que genera un determinado modo de relacionarse con los demás y con el ambiente. Y así se muestra una vez más que el todo es superior a la parte. Bien, vamos a vincularnos más con la experiencia que hemos vivido para explicar de dónde viene el proyecto de Buen Vivir. Sin pretender romantizar la realidad de los pueblos originarios, podemos decir que la mayoría de ellos
han tomado los principios, resalta la permacultura. Más adelante explicamos más a fondo qué es la permacultura, como los 3 principios éticos fundamentales. Desde luego, los pueblos indígenas también han generado estructuras de dominación entre ellos, de ambición, de poder, y que también su historia ha tenido que ver con eso. Sin embargo, al verla en conjunto, podemos decir, como dice precisamente la Laudato Si, que los principios que resaltan más son estos de los cuidados, cuidado de la tierra, cuidado de la gente y el compartir equitativamente, y resaltan más. A continuación voy a contar 3 breves historias para explicar los 3 principios de permacultura desde la experiencia y contexto de Chiapas que pude vivir personalmente. El primer relato, el cuidado de la tierra. Esta imagen que vemos aquí es el hospital de Altamirano, Chiapas. No sé si se verá un poco borroso, bueno, pero da la idea. En una comunidad con una población de 5,000 habitantes en la selva chiapaneca, en Altamirano, las Hermanas de la Caridad han realizado un trabajo de atención pastoral y hospitalaria por más de 35 años. En este hospital, además de ofrecer consulta atendiendo la lengua tzeltal, tzotzil, chol, se esfuerzan por hacerlo respetando al máximo la cultura de los pueblos. Lo que vemos en la imagen es el patio de este hospital, el patio central. ¿Qué plantas observamos? Pues básicamente mucha vegetación, unas palmas, y lo que destaca al frente son unos juncos, unas plantas acuáticas. Podemos decir que hay agua en el centro del hospital, es un manantial, y se escogió este lugar para construir el hospital en medio del manantial, precisamente por lo que dijimos antes del concepto de agua en los pueblos originarios. Para ellos no solo es el agua, es la madre agua. Pues bien, además de esto, la ventana que vemos ahí al fondo de forma de octágono es la ventana de la sala de partos, y la cama que da de partos está orientada hacia el manantial, fuente de vida. Los bebés que nacen ahí salen de su madre y se vinculan con el manantial, fuente de vida. Primer relato. Segundo relato relacionado con el cuidado de las personas. Héctor es un compa, dicen por allá, es un miliciano zapatista y promotor de educación que conocí y con el que trabajamos con algunos proyectos de desarrollo rural. Una vez me visitó en la misión marista, en la misión de Guadalupe, en Comitán, y le pedí que antes de trabajar en los proyectos me acompañara a dejar unos costales de maíz a un orfanato. Él me acompañó y aunque no entendió claramente a dónde íbamos, llegamos al orfanato y bajamos los costales en la cocina. Como estaban comiendo cuando llegamos, Héctor y yo pudimos ver a todos los niños jugando. Saludamos y regresamos a la misión. En el camino me preguntó, ¿dónde está la familia de esos niños? Yo le contesté que algunos no tenían papás, otros estaban en prisión o con problemas legales por ser violentos, por lo que las autoridades habían decidido que era mejor que estuvieran en el orfanato. Héctor se mostraba muy afectado. Después de un tiempo de silencio me dijo, en nuestras comunidades eso sería imposible. Si un niño pierde a sus padres,
por cualquier motivo, siempre hay algún familiar que se encarga de él. Y si no, la comunidad decide con quién puede estar el niño para que no le falte familia. Entre nosotros, me decía Héctor, no existen los huérfanos. Tercer relato, compartir con equidad. Aureliano y su milpa. Este señor se llama Aureliano. Decíamos que para los tojolabales todo tiene alcil, es decir, todo tiene corazón. Y si tiene corazón, está vivo. La milpa es el nombre que se le da al sembradío de maíz, pero en él conviven el frijol, la calabaza, los chiles y otras plantas. Todo un microecosistema. Pero la milpa no solo se trabaja, sino que a la milpa se la visita, porque si no, se siente, se ofende. A la milpa se le habla, se le ofrecen cosas, regalos para que esté contenta. Además, la milpa, como las relaciones, se comparte. De lo que se obtiene del cultivo de la milpa, siempre se toma en cuenta a sembrar una cuarta parte más de lo que la familia necesita para compartirlo con los tejones, las ardillas, los loros, los jabalíes, las tuzas. Esta es parte de la realidad de los pueblos originarios. Los pueblos originarios también reconocen, celebran y agradecen el vínculo que tenemos con la creación, con la madre tierra, con la madre agua, con la comunidad. Esto que vemos es Βλέπουμε εδώ ως τελετή προσευχής σε μια συνάντηση της Ινδιάνικης θεολογίας. Où femmes, hommes, enfants, jeunes, tous, entre guillemets, font de la théologie en célébrant le passage de Dieu dans leur vie pendant 3 jours. La diferencia entre el mundo moderno y el mundo de los pueblos indígenas es que en donde nosotros vemos una relación de sujeto-objeto con la naturaleza, ellos establecen una relación de sujeto-sujeto. Y eso hace un mundo de diferencia. Y eso es lo que nos recuerda la encíclica Laudato Si. El texto que dice abajo es, sería equivocado pensar que los demás seres vivos deban ser considerados como meros objetos. Cuando se propone una visión de la naturaleza únicamente como objeto de provecho e interés, eso también tiene serias consecuencias en la sociedad. Bien, hasta aquí sería la experiencia que hemos vivido cerca de los pueblos originarios y que a partir de ella, de ese compartir, dio origen a nuestra propuesta del buen vivir en la provincia de México Central. Vamos a pasar al segundo bloque, que será breve, pero significativo, donde presentaremos el desafío que nos presenta la Laudato Si. ¿Sí vas? Listo. El desafío que nos presenta la encíclica es encontrar un camino entre los dos extremos que encontramos ante las diversas visiones de futuro y líneas de pensamiento acerca de la situación y de las posibles soluciones. En un extremo, algunos sostienen a toda costa el mito del progreso y afirman que los problemas ecológicos se resolverán simplemente con nuevas aplicaciones técnicas. En otro extremo, otros entienden que el ser humano, con cualquiera de sus intervenciones, solo pueden ser una amenaza y perjudican el ecosistema mundial, por lo cual conviene reducir su presencia en el planeta e impedirle todo tipo de intervención. Entre estos extremos, la reflexión debería identificar posibles escenarios futuros.
porque no hay un solo camino de solución. Esto daría lugar a diversos aportes que podrían entrar en diálogo hacia respuestas integrales. Pues en busca de esas respuestas integrales, y como nos recordaba el video, el Laudato Si que vimos previamente, Francisco nos recuerda que hay un desafío educativo, y este es el corazón para nosotros de la propuesta de la Laudato Si. Muchas cosas tienen que cambiar, que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita ese cambio en tomar la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos, es decir, pasado, presente y futuro. Retomarlo de otra manera. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo que va a suponer largos procesos de regeneración. Entre otras convicciones, pues necesitamos también renunciar a una educación centrada en el intelectualismo y en el racionalismo instrumental como parte de esos cambios, al progreso o desarrollo como símbolo de bienestar, a la estructuración social en base a jerarquías y relaciones utilitarias, y en ese mismo sentido un cambio radical en nuestras formas de producción de bienes. En el mismo video, Francisco nos hace una propuesta de acción, que es la educativa general, y 2 de orden práctico prioritario en el tema de agua, alimentación y energía, pero se refiere a esta convicción. De todos modos, si algún caso el desarrollo sostenible implicaría nuevas formas de crecer, en otros casos detener un poco la marcha en poner límites racionales. También es cierto, hasta cierto punto, aceptar el decrecimiento en algunas partes del mundo y aportando recursos para que se pueda crecer sanamente en otras partes. Los párrafos número 192 y 193 de la encíclica profundizan en estas propuestas y en estas reflexiones, y lo cual lo queríamos acompañar con lo que nos puede aportar una investigadora colombiana. Esta investigadora colombiana se llama Ana Patricia Noguera, tiene muchos escritos muy bonitos sobre este cambio del pensamiento utilitario y racionalismo instrumental. En su ensayo El reencantamiento del mundo dice lo que plantea este texto, que necesitamos cambiar nuestra actitud de dominio y de fuerza sobre la naturaleza a una actitud para reconocer que somos naturaleza, de que somos no solo parte de ella, sino somos naturaleza manifestada en su complejidad. Y al recuperar no solo eso, la conciencia de que somos naturaleza, pues vamos a poder frenar el horror de la destrucción y de lo que hemos impactado en ella. Bien, pasamos ya a la parte final, rápidamente vamos a compartir la forma que como Provincia de México Central hemos avanzado para integrar la propuesta de Buen Vivir. Ya te lo robé. De los pueblos originarios en la vida y de los jóvenes de nuestras escuelas, que aparentemente pues estarían muy lejanos, pero hemos acercado. Lo primero que vamos a ver es las experiencias que le dieron origen a la propuesta de la nueva educación autónoma de los pueblos indígenas surgida en Chiapas, que le llamaron NEAPI, y la propuesta de educación para el buen vivir. En 1995, en la misión de Guadalupe, que ya compartía, que trabajó en Chiapas desde 1960,
se desarrolló un proyecto de promotores de educación para apoyar procesos educativos en comunidades de la región. La historia misma de este proyecto daría para 2 semanas de pláticas, pero bueno. Este proyecto fue nombrado por sus protagonistas Nueva Educación Autónoma de los Pueblos Indígenas, y desde él la misión desarrolló un plan de trabajo llamado Educación para el Buen Vivir a partir del 2003, basándose en el diálogo de los pueblos y en la orientación de la propuesta de la permacultura. Retomamos entonces el por qué tenemos la permacultura como elemento. Eso no lo retomamos nosotros, sino ellos. Los pueblos originarios se enteraron de que había una propuesta de permacultura y la propusieron para integrarla en su propuesta educativa. En la provincia marista de México tomamos la idea desarrollada en Chiapas y la usamos para dar a conocer la propuesta del Papa Francisco en la Laudato Si. Así surge el programa de educación marista para el buen vivir. ¿En qué consiste este programa? En ayudar al cambio de mirada y de acciones para generar procesos que nos hagan avanzar a estilos de vida alternativos. Solo enfatizamos un ejemplo de esto desde el origen. En Chiapas, los niños no pueden tener fácilmente libros de texto. Por eso, ellos elaboran sus propios libros de texto. Aquí vemos el libro de las abejas de Francisco. Es un libro sobre apicultura hecho por un niño. Este es un texto donde un arquitecto de 8 años describe cómo está construida su casa y el solar de su casa y cómo lo están armando y construyendo. Y entonces esos textos los leen los adultos y los niños son los que están educando a los adultos. Esta es solo una experiencia que hemos tratado de compartir también con las otras escuelas de la provincia. Y llevamos esta experiencia a la provincia, a nivel provincial. Cuando sale la encíclica Laudato Si, hacemos jornadas de sensibilización en cada escuela que lo solicita. Es una propuesta que se hace a las escuelas. Y el programa tenía 4 líneas de acción, que es la sensibilización, la formación, la investigación, sistematización y la comunicación. Las jornadas se fueron dando a las diferentes escuelas. Llegamos en el ciclo escolar de 2015 a 2016. Fueron 2 jornadas en las que 800 maestros pudieron ser sensibilizados sobre el tema, y terminamos estas 2 jornadas o cerramos estas jornadas de sensibilización con el primer taller sobre los principios de permacultura, donde asistieron 40 maestros y trabajadores interesados de las diferentes obras de la provincia. Bien, una vez motivados y sensibilizados las escuelas, a partir de estas 40 personas que asistieron al primer taller de permacultura, construimos la figura del sembrador, que sería como nombraríamos al vínculo para acompañar el programa de educación marista para buen vivir en cada escuela. La consigna de cada sembrador fue la de generar un diagnóstico de la sensibilidad y conocimiento de la crisis ambiental global a nivel regional y a nivel de cada escuela. Esto durante el ciclo 16-17. A partir de este diagnóstico, esta sensibilidad y conocimiento de la situación, se generaron propuestas concretas para llevar a cabo líneas de acción. Nosotros como coordinadores del programa, Alaide y yo,
hicimos visitas a las escuelas para acompañar estos procesos al fin del ciclo escolar y realizamos un segundo taller de permacultura donde concluimos el estudio de esta propuesta que habían hecho cada escuela. Al inicio del siguiente ciclo escolar, permítanme un momento que esto no pasa, allá. De acompañar este programa El Buen Vivir, estamos hablando ciclo escolar 17 y 18, sucedió el 22º capítulo general. Gracias a este hecho y a de que el hermano Emily y el hermano Ernesto hablaron al respecto y dieron una palabra significativa del cuidado de la casa común, fortalecimos los trabajos que ya se venían de por sí realizando. De igual manera, para apoyar y sistematizar esta experiencia, participamos en la maestría de Sociedades Sustentables en la Universidad Autónoma de México, que es la segunda mejor universidad en la República Mexicana, para poder generar como que sistematizar todo el proceso. Realizamos también el tercer taller de permacultura, en la cual invitamos a los participantes a generar materiales pedagógicos para promover el programa de educación marista para el buen vivir en las escuelas. Los sembradores continuaron las experiencias, desarrollando experiencias en la escuela para sensibilizar, formar y orientar a los niños hacia nuevas formas. Les enfants vers de nouveaux modes de vie à partir d'un nouveau rapport à la nature. Bien que dès le début du διαδικασίας μπορούμε να πούμε ότι υπήρξαν αποτελέσματα στις μαθησιακές διαδικασίες. Y docentes, podemos decir que el haber sistematizado y organizado estos aprendizajes en diferentes herramientas es el fruto al que nos vamos a referir en esta parte. Para dar respuesta a las necesidades regionales, se eligió organizar talleres de permacultura, pero ahora a nivel regional, no a nivel provincial, en el ciclo 18 y 19. Además de poder proporcionar un acercamiento más cercano con estos talleres regionales, se avanzó mucho más en la sensibilización. Como resultados, pues el impacto en las escuelas fue muy grande. Por ejemplo, vemos aquí algunos trabajos en la escuela y de esta misma escuela vemos aquí a unos graduados de secundaria que en la fiesta de graduación muestran orgullosos el fruto de su trabajo. Algunas escuelas dieron el paso a la incidencia en políticas públicas, como es el caso de estos jóvenes que promovieron junto con el municipio de Jacona, estableciendo resguardos para murciélagos en una de las avenidas de la localidad. Se ven ahí los jóvenes y el camión del municipio que está colocando estas cajas para resguardar a los murciélagos en lugar de atacarlos, protegerlos como polinizadores. Otras escuelas abrieron espacios donde los jóvenes compartieron sus reflexiones dentro y fuera del cuidado de la casa común, e incluso hubo acciones provinciales, no solo en la escuela, sino en otras escuelas no maristas. Pudimos también concluir, como la última parte de estos frutos, en la sistematización de herramientas de sensibilización y formación, que son estas fichas de los ODS con la propuesta de Buen Vivir y un material de juegos didácticos para el buen vivir, que lo vamos a compartir con ustedes. Es una cosa muy sencilla, pero la hicieron los maestros que habían trabajado con estas dinámicas en las escuelas. También avanzamos en la página web y avanzamos una cosa muy significativa en la aprobación del Consejo Provincial y el Consejo de Misión de adoptar políticas provinciales para el cuidado de la casa común.
Lo interesante de estas políticas es que fueron consensuadas, construidas en colectivo y que respaldaban las acciones que ya estaban realizándose y se impulsaban en las escuelas por los alumnos, los profesores y los sembradores en relación con toda la comunidad educativa. Fueron 3. La primera fue la implementación o el mejoramiento de los bebederos escolares, promoviendo procesos de reflexión sobre los beneficios de beber agua en lugar de bebidas industrializadas, sobre todo en un país como México, que tiene un alto consumo de estos productos altamente industrializados y también el primer lugar de diabetes infantil. Otra política fue la revisión de las cooperativas escolares, quienes son los que proveen alimentos a los niños y niñas, para reducir la venta de comida chatarra y también para poder tener la promoción de otras alternativas de alimentos como de cooperativas o empresas locales o regionales. Otra acción que era muy común en las escuelas era la disminución de uso de bolsas de plásticos o la prohibición de productos de unicel en las escuelas. Finalmente, entonces, ¿qué hemos aprendido después de estos 5 años de caminar en los proyectos de educación para el buen vivir? Pues hemos aprendido que la propuesta de permacultura de David Holmgren y Bill Mollison, que originalmente sucedió en los años 70, ya incluía e intuía este camino, al igual que otras iniciativas ecológicas, que los principios de la permacultura que sistematizó David Holmgren a inicios del siglo XXI, en 2002, en ese texto que se llama Permacultura, Principios y Senderos más allá de la sustentabilidad, son una herramienta y pauta para avanzar en el camino en los diferentes contextos en los que podamos estar ubicados, partiendo de estos principios éticos que ya comentábamos y complementándose con los principios de diseño, que no vamos a abordar ni profundizar, pero que pues también podemos compartir textos para que puedan hacerlo ustedes. Pero para que ubiquen que son nuestras pautas de acción como propuesta de educación para el buen vivir. Otra cosa que hemos aprendido, que la Laudato Si, al igual que esta propuesta de permacultura, recogió el grito y las propuestas de muchos pueblos originarios, campesinos, cooperativas, colectivos de todas las regiones, de todas las ideologías, y que pudo unirlas en una sola propuesta que no solo concilia el buen vivir de los pueblos originarios, sino que lo hace con esfuerzos científicos y de diferentes investigadores que durante décadas han estado llamándonos la atención. Cuestiona contundentemente el sistema mundo en el que vivimos y nos alienta a vivir desde otros estilos de vida, otras miradas, otras prioridades, otra espiritualidad. La propuesta de la permacultura abarca no solo aspectos como sembrar, cuidar nuestra alimentación, sino de otras áreas de nuestra vida. Por ejemplo, de cómo construimos nuestros ambientes, qué herramientas usamos, qué tecnologías son las apropiadas para realmente tener una vida sostenible, cómo la educación y la cultura pueden tener alternativas a las que hemos venido usando, cómo la salud y la espiritualidad también tienen otras miradas y otras aproximaciones, cómo la economía y las finanzas pueden también partir desde otros fundamentos, cómo el territorio y el gobierno comunitario también pueden organizarse de una manera diferente. Y finalmente, que no sería la única porque a veces solo se enfoca en esta última, pues cómo nuestra relación con la naturaleza puede hacerse de otra manera.
Y sabemos que la permacultura no es el único camino, es el que escogimos nosotros porque lo escogieron pues, nuestros compañeros de Chiapas. Hay otros, está en Europa muy fuerte, las Transition Towns, ¿no? El movimiento en transición, las ciudades en transición, las ecoaldeas, aunque algunas ecoaldeas están financiadas por Iberdrola y entonces no son tan sostenibles. Y otras propuestas, por ejemplo, este dibujo de los objetivos del buen vivir es una propuesta que vincula los objetivos de desarrollo sustentable con el buen vivir y se originó en la Universidad de Huelva. Es muy interesante como propuesta y coincide en gran medida con los 3 objetivos generales de la permacultura y con los principios de cuidado de los pueblos originarios. Hay muchas alternativas, hay muchas propuestas que pueden orientarnos, ¿no? Y pues bueno, después de este caminar de estos años, en el 2017, como provincia, pudimos incluir las líneas de acción, en las líneas de acción provincial los temas de sustentabilidad, de manera que forman parte del corazón de nuestra propuesta educativa como maristas de México Central. Esta visión hoy estratégica operativa es la visión de cómo nos vemos como maristas al 2026. Estas fueron llamadas principios y están basados en educar guiados por el Evangelio. El segundo es articulados en mística de comunidad. La tercera es potenciando el protagonismo, en especial el infantil y el juvenil, y trabajando de forma sistémica, tejiendo redes de colaboración. El quinto es hacia una solidaridad transformadora en clave de inclusión, y el sexto, donde nosotros estamos promoviendo este tipo de iniciativas, es con propuestas sostenibles, y el séptimo es en permanente renovación. Este séptimo implica la cuestión de toda la formación. De estos principios, pues destacaremos solamente, obviamente, en este contexto, el sexto, con propuestas sostenibles, y solo aportamos 2 parrafitos de lo que enuncian. En la provincia marista de México Central somos comunidades educativas que promovemos la urgente necesidad de transformar los estilos de vida actuales a otros que sean acordes con el respeto, cuidado y defensa de los derechos de las personas y la madre tierra. Desde nuestras obras generamos y acompañamos. Au sein de nos œuvres, nous générons et accompagnons des programmes provinciaux et locaux. Έργων μας καθώς και άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα. Personas interesadas. Y en los indicadores específicos, estamos llamados a conformar proyectos de educación para el buen vivir vinculados a actividades académicas, pastorales, artísticas, deportivas y sociales. Es decir, no es aparte de, sino es junto con toda la dinámica educativa de la escuela. Planteamos también la necesidad de contar con mecanismos que nos permitan transitar a comunidades educativas sostenibles, favoreciendo el ahorro de agua, disminución y aprovechamiento de desechos, que no le llamamos ya basura, el decremento en el consumo energético y en general cualquier medida a favor del cuidado de la madre tierra. Bien, estos son los avances que hemos tenido y en concreto pues, algunas prácticas que hemos logrado en algunas escuelas. Termina la idea. Los temas que principalmente han tenido prioridad o han llamado la atención de los sembradores y de los contextos en los que se desarrollan fue el cultivo de hortalizas y medicinales, la composta, la separación de residuos, temas de sensibilización como Laudato Si, deshidratadores solares, revisión de las cafeterías para el tema de alimentación saludable, y también se fueron integrando otras áreas de nuestra comunidad como la pastoral juvenil
involucrados en acciones con ODS y actividades en sus campamentos. La autonomía curricular, que es un espacio que da la Secretaría de Educación Pública para que las escuelas puedan dar el contenido que quieran. Ellos eligieron permacultura y fueron 7 escuelas, y los comités de estudiantes y sociedades de alumnos que tenían en sus agendas y actividades a desarrollar el tema del buen vivir. Pues bien, ese sería el recorrido. Disculpen que nos hayamos pasado de tiempo. Pues este recorrido, pues estamos resumiendo 5 años y todo lo que inspiró estos 5 años en este breve relato. Habéis facilitado pues ahora... mucho el trabajo, también por el tema de las traducciones que decíamos antes. Y con qué ilusión habéis preparado esto, ¿eh? Nos decías antes, Juan Carlos, que os pedimos un esfuerzo muy grande, ¿no? De síntesis, de toda una experiencia, de los pueblos originarios, de lo que estáis haciendo en la provincia. Pero bueno, tampoco te resististe mucho, ¿eh? O sea, fue bastante sencillo convencerte, con lo cual habla de la pasión con la que vives y también esta oportunidad de transmitir y de compartir tu conocimiento, vuestra experiencia y vuestro saber hacer, y muchísimas gracias por todo esto. Pues por nada, ahí están el material, el folder de Buen Vivir está puesto ahí en el chat, y la página que tenemos, si quieren ver más allá algunas otras experiencias concretas de lo que hemos desarrollado en la provincia, pues está ahí algunas ideas. Pues muy bien, muchas gracias. No sé, Marta, si quieres decir tú algo. Os damos en nombre de todos las gracias a Laide y Juan Carlos por esta espléndida exposición que nos habéis hecho, y que antes te decía que al grupo nos habéis provocado, ¿no? Provocar en el sentido de que hemos escuchado una gran experiencia de la cual debemos aprender muchas cosas y nos anima a seguir adelante. Me quedaba también con lo que habéis dicho ahora en el último momento, ¿no? En ser expertos en compartir. Y esto es muy importante y es también una cosa que debemos aprender a compartir y ser expertos en ello. Y decías al aire, ser gente feliz, conectada con la naturaleza y invitados a reaprender. Pues nos quedamos con todos los mensajes de esta tarde. Antes, cuando hemos iniciado, algunos no estabais, decíamos que esta serie de talleres no terminan hoy, sino que van a seguir el 29 de mayo. Agradecer también la gran labor que habéis hecho, Danai en la traducción al griego y Josep Roura en la traducción al francés. Emily por facilitar también los aspectos técnicos, y a todos y a todas por haber aceptado la invitación de esta tarde. Gracias y sintámonos todos en camino, y un feliz fin de semana. Deciros que en breve vais a recibir un enlace para valorar este momento de encuentro, y después recibiréis también los materiales que nos habéis dado a Laide y Juan Carlos como material complementario. Los vais a recibir también todos. Creo que habéis hecho también, Pepe, está grabada el taller. Sí. Vamos a comprobar la buena grabación y también os lo podemos compartir. Gracias y hasta la próxima. Muy bien. Podemos abrir micrófonos y así nos oímos algo. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. 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 Buenas tardes. Gracias, adiós. Gracias por lo que habéis compartido. Muchas gracias. Gracias. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Buenas noches. Maribona. Manel. Manel, sí. Muy bien. Te conozco. Adiós, gracias. Joan, molt bona nit. ¿Cómo es adiós en griego? Hasta luego.
Adiós en griego. Hola, idea. No sé. Danai, ¿cómo es adiós en griego? Está todavía en la traducción. Ah, Pep, sí, tienes espera. que eliminar la Salga traducción. de- Sí, voy a... Oui, Disculpen, merci, disculpen, merci. disculpen. Oui. Ahora ya están fuera ya. Eruma. Beluma. Adio, en griego es adio. Adio. Adiós. Es, Yeah. Adiós. es casi la misma palabra, sí. Hasta pronto. Wow. Hasta pronto, sí. Wow. Lord. Muchas gracias, hermano Juan Carlos, al aire para esta muy buena presentación. Muchas gracias para su trabajo, que era magnífica. Gracias. Gracias. Qué bien. Bueno, pues... Gracias.